Lección 6, para el 12 de mayo de 2018. El cambio de la ley. Versículo para memorizar. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Por qué se intenta cambiar la ley de Dios? ¿Por qué se intenta cambiar la ley de Jehová? Debe ser porque es ella la que revela el pecado del hombre y es la que muestra el estándar a donde Dios quiere llevar a su pueblo. Una de las grandes batallas que el enemigo ha tenido en contra de la ley de Dios es precisamente esa: llevar a creer al ser humano que no la necesita y llevar a pensar al ser humano de que el estándar al cual el Señor pide que nosotros lleguemos está en nuestra opinión, está en nuestro punto de vista, está en la manera como nosotros podamos percibir lo que el Evangelio nos dice. Pero si es la ley la que nos revela el pecado y es la ley la que nos muestra a dónde es que Dios quiere llevarnos, entonces sin ella no vamos a saber en qué necesitamos purificarnos. Sin ella estaremos a la deriva sin conocer a dónde desea llevarnos Dios. Sin ella no tenemos necesidad de Dios, porque si no hay ley, pues lógicamente no hay pecado, y al no haber pecado, no necesito de un Salvador. Así que es igual que una embarcación que no puede llegar a su feliz término, a su destino final, sin tener una carta de navegación que le muestre la ruta y cómo llegar a su destino. La ley, la cual ha sido tan apedreada y ha sido tan violentada y ha sido tan perseguida, y últimamente aún el mismo mundo cristiano, ¿cierto?, la ha rechazado, no es más que una carta de amor en la cual el Señor nos muestra la obra que Él quiere realizar en cada uno de nosotros. Si nosotros miramos en la palabra de Dios, nos daremos cuenta que ¿quién fue el primero en cambiar la ley de Dios? Cuando nosotros vamos a la Biblia, al libro de Génesis, y vamos al capítulo 3, encontramos ese primer intento por parte del enemigo de abolir y de cambiar la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Si nos damos cuenta, el propósito del enemigo era separar al ser humano de la palabra de Dios, de la ley que Dios les había dado, del mandamiento que Él les había entregado, para de esa manera hacerlos vulnerables y poder entonces vencerlos. Por eso lo primero que hizo fue crear duda sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, lo primero que hizo fue llevar a Eva a dudar sobre lo que Dios había dicho. Y hoy en día, todo el relato bíblico, mis hermanos, está puesto en un entredicho, porque se ha colocado un manto de duda hacia todo lo que Dios dice. Los expertos, los eruditos y aún los mismos teólogos han colocado una cantidad de dudas, un manto enigmático sobre la palabra, para decir que no dice lo que dice, sino que ha sido interpretada incorrectamente, y por lo tanto tenemos que ahora tomar sus consejos y sus interpretaciones. Fue precisamente lo que hizo al comienzo, ¿cierto? Creó dudas sobre lo que Dios había dicho. Dios dijo, no comeréis. Ella le dijo, coman, porque no van a morir. Contradijo lo que la palabra de Dios, lo que ya el Señor le había dado como mandamiento a Adán y a Eva. Además de eso, confundió y engañó, ¿cierto?
primero lo que el enemigo lo que él busca es llevarnos a la desobediencia para poder usarnos como un pueblo cristiano. Si ustedes se dan cuenta, al llevar a desobediencia a Eva, pudo engañar a Adán. De igual manera, al tener un grupo de cristianos engañados, son más útiles que los mundanos para llevar a los fieles a la apostasía. Así que, si nosotros nos damos cuenta, para el enemigo es más efectivo un cristiano no convertido que cree que ya no necesita la ley, que cree que ya eso ha sido abolido, que ha dudado de lo que Dios realmente busca a través de la ley y la pone a un lado. Ese cristiano se convierte en un instrumento efectivo en las manos del enemigo para corromper y para destruir la fe del que se mantiene fiel. Además de eso, si nosotros miramos este pasaje que acabamos de leer en Génesis 3, el enemigo le hace creer a Eva que se puede obtener un mundo mejor en desobediencia. Pero lo que nos acontece hoy en día revela lo contrario. En la medida que la ley de Dios ha salido de nuestra sociedad, esta sociedad se ha ido sumiendo más en la inmoralidad, en la secularidad, en la violencia, en el espiritismo, ¿sí? Por eso el enemigo ha logrado su cometido, al opacar la ley de Dios, al colocarla a un lado, al decir que no es necesaria, al enseñar desde los púlpitos aún cristianos, ¿cierto?, de que ya nosotros debemos olvidarnos de esa ley. Pero qué peligroso, ¿cierto?, es, al igual como lo fue para Eva, haber aceptado las palabras del enemigo, aceptarlas hoy en día también. Además, otra de las propuestas del enemigo a través de quitar la ley de Dios es que se promete libertad, ¿cierto? Él promete libertad sin la ley de Dios, cuando es precisamente el vivir sin el pecado que nos muestra la ley de Dios, la única y verdadera libertad. Es precisamente la libertad a la cual Jesús invitó a sus creyentes. Era una libertad que se obtiene viviendo lejos, ¿cierto?, de la esclavitud del pecado. Así que no se puede ser libre quebrantando la ley de Dios, porque cuando la quebrantamos nos hacemos esclavos del pecado. Así que es contraproducente todo lo que el enemigo sugiere a la raza humana para engañarla. Por eso usted y yo debemos permitir que sea la palabra de Dios la que abra nuestros ojos y nos permita ver, que las sugerencias que el enemigo quiere colocar sobre el cristianismo en nuestros días no buscan más que apartarnos del objetivo que Dios tiene para nosotros. Además, es la ley, la regla por la cual nosotros vamos a ser medidos ante el tribunal de Dios. La obediencia a Dios y el amor a nuestros semejantes, ¿cierto?, es lo que al final declarará justos a unos y pecadores o condenados a otros. Así que al quebrantar la ley de Dios nos hacemos culpables. Y al igual que Adán y Eva fueron culpables, nosotros también llegaremos a serlo. Así que por último, el enemigo le ofreció una nueva ley a Adán y a Eva. Una ley que era atractiva, que era llamativa, en donde es la percepción humana lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Ya no es la palabra de Dios. Porque el enemigo sabe, que cuando es la percepción humana la que decide lo que hace y lo que no hace, lo que se pone y lo que no se pone, cómo adora y cómo no adora, inmediatamente él sabe que el ser humano puede ser engañado y puede terminar, llevando a cabo una adoración espuria que no proviene de la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, démonos cuenta de que el enemigo ya ha trabajado en cambiar la ley de Dios desde el mismo comienzo. Fue precisamente con ese objetivo que logró hacer caer a Adán y a Eva. Fue precisamente con ese plan, que él obtuvo éxito en el Edén. Y es el mismo plan con el cual está obteniendo éxito y obtendrá éxito en el futuro frente a las situaciones que sobrevendrán a este mundo y sobre las pruebas que el pueblo de Dios habrá de pasar. Usted y yo debemos reconocer entonces
que es la palabra de Dios la que nos debe guiar, no la sugestión de mi pensamiento, no lo que mi corazón piensa que es lo correcto, porque la palabra de Dios declara que nuestro corazón es engañoso y más engañoso que todas las cosas. Por lo tanto, no puede servir para decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino es solamente la palabra de Dios. Así que fue precisamente una nueva ley, la que el enemigo le ofreció a Eva. Le dijo, no morirás. En otras palabras, peca, que no importa, no vas a morir. Peca, que no importa, Dios se perdona. Peca, que no importa, de igual manera, Dios no te puede abandonar ni se puede olvidar de ti. Y de esa manera ha conseguido, de igual forma en nuestros días, de que el pecado, aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo cristiano, sea similar al que vive el resto del mundo. Porque, mis hermanos, no hay forma de nosotros conocer el pecado, sino es a través de la ley. Así que recordemos que el plan salvador del Señor fue creado por Él para resolver precisamente el problema del pecado en nosotros. O sea, el propósito del plan salvador de Dios no era solamente perdonar nuestros pecados y colocarlos debajo de la alfombra. No, esos pecados tienen que ser expiados y necesitan ser borrados de aquellos que aspiramos llegar al cielo. Así que sí, no es borrando su ley, sino es borrando el pecado en nosotros, lo que resuelve el problema que nosotros tenemos. La salvación que el Señor nos ofrece a usted y a mí no es una salvación en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Él desea liberarnos de lo que nos hace esclavos. Él desea liberarnos de lo que nos aparta de su voluntad. Él desea liberarnos de aquello que nos lleva a la muerte, para poder entonces darnos la vida eterna. Así que debemos recordar eso siempre. El plan salvador de Dios tiene como propósito no borrar la ley de Dios, sino borrar más bien el pecado que la ley me muestra que hay en mí a través de su gracia salvadora. Porque al final, mis hermanos, para ser declarados justos ante la ley del Señor, el carácter de Jesús tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. No solo perdonados por nuestros pecados, sino librados y victoriosos sobre nuestros pecados. Así que si es ilógico pensar lo que el enemigo propone, de que la ley de Dios ha sido abolida, de que la ley de Dios ha quedado atrás. Porque si la ley de Dios iba a ser anulada, iba a ser abolida, entonces ¿por qué Cristo no la anuló antes de la cruz? Así se hubiese evitado el Calvario. Igual, al anularla, ya no había culpa de pecado, y entonces no iba a haber un pecador al cual perdonar. ¿Entendemos? Entonces se hace tan ilógico el creer de que la ley ya no es importante, porque es precisamente, como dice el apóstol Santiago, es la ley la que nos muestra el pecado. Es la ley como un espejo, ¿no?, a través del cual nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad. Y si no tenemos esa ley, pues lógicamente no hay nada que nos declare pecadores, y si no somos pecadores no necesitamos de Cristo, y en vano Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Así que démonos cuenta de cuán peligrosas, ¿cierto?, y de cuán imperceptibles a veces parecen los sofismas que el enemigo intenta introducir dentro del pueblo cristiano a través de esta gran mentira. Mis hermanos, el plan del enemigo, debemos colocar en nuestra mente esta realidad. El plan del enemigo es llevar a la perdición a todos cuantos puedan. Entre más mejor para él. Una de las formas como pretende lograr llevar a las personas a la perdición es abolir lo que nos muestra el pecado. Así podemos permanecer en el pecado, condenados por él, pensando que le estamos dando la gloria a Dios. ¿Entendemos? O sea, el propósito final de él, al igual que lo hizo en el cielo, es arrastrar a la mayor parte de seres humanos con él para que sufran y reciban la misma pena y el mismo juicio que él ya recibió. Y por eso entonces él está buscando una manera efectiva, como lo ha logrado, es enseñar al cristiano que la ley de Dios ya no es necesaria, que la ley de Dios ha sido abolida. Y por eso, mis hermanos, dentro del mundo cristiano, y vemos igual número de adulterio que en el mundo, igual número de divorcios que en el mundo, igual número de apostasía que en el mundo,
sencillamente porque es el espíritu del mundo el que ha entrado a la iglesia cuando nosotros le hemos dicho al Señor que no necesitamos su santa ley. Así que sabemos que al final, y eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana, quienes se rehúsen a aceptar esa artimaña de parte del enemigo, de que la ley de Dios ha sido abolida, de que ya no es necesaria para el pueblo de Dios, entonces Él mismo los va a enfrentar usando el poder político religioso. Sabemos que habrá una coalición dentro del mismo mundo protestante que ha pretendido darle la gloria a Dios, se unirá con el poder político de esta nación, ¿cierto? Para entonces crear leyes con las cuales se perseguirá a todo aquel, ¿cierto?, que decida mantenerse fiel al Señor. Por eso en Apocalipsis 13:17, allí hablando acerca de esa segunda bestia que sale de la tierra, nos dice lo siguiente: y hará que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mis hermanos, el Señor está buscando a un pueblo que en este tiempo, ¿cierto?, al igual que los jóvenes hebreos en el pasado allá en la antigua Babilonia, aunque fueron presionados a abandonar su fe, aunque fueron presionados a adorar una estatua de oro, aunque fueron presionados, por la amenaza de muerte, respondieron algo maravilloso, y esa debe ser nuestra respuesta también en nuestros días. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, Rey, nos librará. Mis hermanos, necesitamos conocer al Dios grande al cual nosotros adoramos y servimos ahora. Hoy es el día en que debemos entrar en intimidad y en comunión con nuestro Dios, para que en el futuro cercano las pruebas y las dificultades no nos separen de mantenernos fieles a Él, sino que al contrario, el gran Dios Todopoderoso se levantará en nuestro favor para darnos a cada uno de nosotros conforme a la medida de nuestra fe y librarnos de las manos del enemigo para entonces introducirnos a la Canaán celestial. Hoy el Señor te invita a través del estudio del folleto de escuela sabática a que tomes una decisión por Él. No nos dejemos llevar, ¿cierto?, por la corriente de lo popular, de la mayoría, sino mantengámonos fieles a la palabra de Dios, como estos jóvenes que fueron solamente los únicos 3, delante de miles de hebreos que habían allí también, que se mantuvieron fieles y dieron la adoración al único Dios verdadero y todopoderoso. Que el Señor nos bendiga en este día y nos ayude a entender que la fidelidad de nuestra parte, ¿cierto?, es la mejor adoración que nosotros le podemos dar a nuestro Dios. Que el Señor, a través de su Santo Espíritu, pueda motivar nuestros corazones a mantenernos fieles para Él, a darle la adoración, el tributo y la gloria solamente a Él con nuestras vidas. Que esa sea en esta mañana y en este día y a lo largo de esta semana el propósito de nuestros corazones. Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿cierto?, y ponga en ti su misericordia, ponga en ti su paz, y cada uno de nosotros podamos en este día gozar del resultado de la gracia salvadora de Cristo en nuestras vidas. Dios te bendiga, mi hermano.